de Casa Rusa. Es un placer, como siempre. Es, estamos grabando ahora mismo este programa, o sea, quienes no puedan unirse ahora pueden acceder a él en las redes sociales de Casa Rusa. Bien, en primer lugar, bienvenidos a todos. Es un placer, como siempre, teneros en este canal donde estamos este año celebrando un acontecimiento importantísimo. Y todos los años la victoria en la Gran Guerra Patria sobre el nazismo la celebramos con especial devoción, sobre todo porque la gente que cayó, muchísima gente, ahora mismo eh, estábamos hablando de guerras y quizás la Unión Soviética pagó con un gran precio detener la locura, la barbarie. Es una fiesta muy querida para nosotros, una fiesta muy significativa. Si siempre lo ha sido, este año lo hacemos de una manera especial porque celebramos el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria sobre el fascismo. Es una fiesta muy querida en el pueblo ruso. Yo recuerdo cuando vivía en Rusia qué emocionante era en las puertas del Teatro Bolshoi, se reunían todos los veteranos y era una fiesta muy querida, muy sentida, muy entrañable y, por supuesto, no se puede olvidar. Cualquier pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y nunca mejor dicho en los tiempos tan convulsos que corren actualmente. Contamos hoy, hemos contado y seguiremos contando nuestros aniversarios con invitados, con amigos de Casa Rusa que han dado su interpretación desde diferentes ópticas, visiones sobre este acontecimiento. Y hoy contamos con un gran amigo de Casa Rusa, un amigo mío personal, don Ricardo Huerta Blanco, presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Soviética. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes. Esta asociación tiene un larguísimo recorrido, un gran prestigio. Esta asociación publica en sus blogs artículos interesantísimos, profundos análisis de diferentes aspectos de la revolución, diferentes aspectos de cómo la revolución socialista se ha extendido en otros países y cuál es la situación. Entonces, Ricardo es un gran especialista, divulgador especialmente de los temas que... gran amigo de Casa Rusa, gran amigo de todas las actividades que hacemos. Muchísimas gracias por tenerte hoy aquí virtualmente. Esperemos pronto tenernos físicamente. Seguimos con esta serie de enlaces virtuales mientras que encontremos nuestra sede permanente de Casa Rusa en Madrid. Bien, les aconsejo también a todos los televidentes que esta, esta, esta conferencia la podrán después seguir porque se va a grabar y también que acudan al blog de la Asociación de Amistad hispano-soviética. Es muy interesante y ahí, sin más, querido Ricardo, vamos a comenzar esta conferencia. De nuevo te agradezco tu presencia y esperamos con ganas, esperamos tu intervención. En tus manos dejo nuestra audiencia estas reflexiones que hacemos sobre el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria. Muy bien, pues yo, sí, Ricardo, de cuando acuerdo. quieras. Yo os comento que en nombre de la Asociación de Amistad Hispano-Soviética es un placer eh, compartir con vosotros el desarrollo de este 80 aniversario de la Gran Guerra Patria. Teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue creada y fomentada por el imperialismo. Es algo que desde su inicio la mayoría de los países han tratado de silenciar. La guerra es un acto también político, como decía Lenin. Me parece que lo principal que generalmente se olvida o se le presta escasa dirección, por lo cual se traban tantas discusiones, quizás vanas, sin finalidad, es el carácter de clase de la guerra, sus causas, las clases que la sostienen, las condiciones históricas e históricas económicas que la han generado.
Esta frase viene en las obras completas en el tomo 26, en la página 395. Tras los sucesivos fracasos por destruir a la Unión Soviética, desde sus orígenes, y especialmente del intento del golpe de Estado de 1936, el imperialismo y sus gobiernos siempre mantuvieron una conducta de clase capitalista en sus actos. Ante las sucesivas negativas de frenar al fascismo, tuvo que ser el Ejército Rojo quien llegara a Berlín en 1945 para extirpar esa lacra social que en estos momentos el imperialismo quiere revitalizar. El propósito del fascismo alemán era destruir los soviets, aniquilar el socialismo, arrasar la forma de vida de los soviéticos. Para ello, se proponía ocupar sus tierras, exterminando a una parte de su población y convirtiendo en esclavos a la otra parte. El pueblo soviético sufrió más que ningún pueblo del mundo hasta nuestros días, lo que es la barbarie fascista. Pero ya el 3 de julio de 1941, José Stalin, presidente del Consejo Estatal de Defensa, declaraba por radio: la finalidad de esta guerra patria de todo el pueblo contra los opresores fascistas no se reduce únicamente a la conjuración del peligro que se ha cernido sobre nuestro país, sino que implica la ayuda de todos los pueblos de Europa que gimen bajo el yugo del fascismo alemán. Durante la ocupación, los criminales nazis exterminaron o martirizaron a más de 8 millones de civiles y a más de 4 millones de militares soviéticos prisioneros. Casi 5 millones de soviéticos fueron llevados a Alemania como esclavos de trabajo para las fábricas de los nazis, viviendo en condiciones infrahumanas. Pocos pudieron volver a la URSS. La devastación que realizó el régimen nazi en la URSS no puede compararse con ninguna otra guerra anterior. Fueron destruidas 1.710 ciudades y poblados obreros, 70.000 aldeas, 32.000 empresas industriales, 40.000 hospitales y establecimientos médicos, 84.000 escuelas, 4.100 estaciones ferroviarias, 65.000 kilómetros de vías férreas, 14.000 puentes ferroviarios y instalaciones. Capítulo aparte merecen los robos y saqueos agropecuarios estatales, cooperativos y particulares que ascendieron al 30% de la riqueza nacional soviética. Y allí donde llegaron sus atroces destrucciones, quisieron aniquilar las riquezas culturales, la memoria de los pueblos eslavos, de sus museos, palacios, centros históricos y memoriales. Pero tras la derrota del fascismo, todos los lugares fueron reconstruidos piedra a piedra. Yo, en una de mis visitas a la Unión Soviética, estuve en el Palacio de Peterhof, cerca de Leningrado. Peterhof, que es una de las mayores maravillas de la humanidad, es un palacio del siglo XVIII, fue arrasado, fue destruido piedra a piedra. Y hoy es una de las maravillas porque el pueblo soviético, después de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, lo reconstruyeron. Tras la toma de Berlín, el mundo cambió. El imperialismo con los Estados Unidos a la cabeza abrieron una guerra encubierta de desinformación, chantaje e intervenciones por todo el globo. Esta etapa se llamó Guerra Fría. Guerra encubierta contra los pueblos y los trabajadores que veían en el socialismo, tras el ejemplo soviético, la solución a los problemas sociales de sus países. Este ejemplo fueron en el mundo la emancipación de las naciones de sus metrópolis y fueron las luchas por su independencia. Y el ejemplo más directo fue el triunfo de la China popular. Y no solamente fue un chantaje, no, hubo también la amenaza de la bomba atómica, que hoy aún se sigue queriendo imponer los planes imperialistas de dominio mundial. Y vemos que desde entonces hay una soterrada línea de propaganda contra el Ejército Rojo, tanto contra la URSS y Rusia actualmente. Casi todos los medios de comunicación, agencias de noticias, editoriales, etcétera, se dedican con saña a tergiversar no solamente los hechos de la Gran Guerra Pétrea, sino sobre todo
el papel esencial del capitalismo por destruir el legado histórico de la victoria soviética sobre el nazismo. El imperialismo lleva repitiendo durante estos 80 años que la batalla principal de la Segunda Guerra Mundial fue el desembarco de Normandía. Pero calladamente no dice que el ejército soviético, en ayuda de las ofensivas aliadas en Europa, realizó la impresionante ofensiva de la Operación Bagration, justo en julio de 1944. Sin esta ofensiva hubiera sido imposible Normandía. Y ahora os digo los datos. Esta operación llevó a la liberación de casi toda Bielorrusia y Ucrania. Una impresionante ofensiva de 4.500 kilómetros de frente, llegando hasta las fronteras estatales antiguas de la URSS del año 41 y obligando al ejército nazi a retirar todas las reservas que tenía en el frente occidental. Estos son los hechos y esta es la verdad objetiva. ¿Cómo se fraguó la victoria? En la Gran Guerra Patria es donde las hordas fascistas fueron destruidas. 607 divisiones del eje, o sea, el 75% del ejército nazi, fue destruido. Las pruebas, a pesar de la propaganda imperialista, son irrefutables. Por ello, los datos son más importantes que mis palabras. Fueron destruidas 167.000 piezas de artillería, 48.000 tanques, 77.000 aviones, 1.600 navíos y barcos de combate. En total, los fascistas perdieron en la guerra, entre muertos, prisioneros y heridos, 13.600.000 efectivos, de los que alrededor 10 millones de personas cayeron frente al Ejército Rojo. En otros escenarios de guerra, las tropas angloamericanas, como en el norte de África, Italia y Europa Occidental, derrotaron o hicieron prisioneros a 176 divisiones fascistas, alrededor de 3.500.000 soldados. La diferencia es clara. Y llamamos Gran Guerra Patria, porque cada adulto, mujer u hombre, anciano o niño era un combatiente en la URSS. De cada persona según sus capacidades. Fue el principio que determinó la consigna todo para la victoria, todo para el frente. Fue implantada de nuevo la jornada laboral de 8 horas. Se desistió de la semana de trabajo de 6 días y se pasó a la de 7. Se crearon reservas de trabajo estatales con los jóvenes y se promulgaron severas leyes que introdujeron el orden y la disciplina consciente en las fábricas. Se articularon clases de formación política a todas las obreras y obreros. Se crearon nuevas escuelas de capacitación profesional adjuntas a las fábricas. Se multiplicaron los comedores colectivos y las guarderías, bajo los carteles de por el triunfo del socialismo por Stalin. Y como ejemplo lo tenemos el terrible año de 1941, cuando tuvo lugar la agresión nazi. El imperialismo, tanto estadounidense como británico, se mantuvo expectante ante el avance nazi, sin realizar ningún apoyo al esfuerzo defensivo soviético. Y aún en esos meses tan angustiosos, cuando en todas las agencias de prensa del mundo consignaban que los hitlerianos entrarían en Moscú, antes del invierno del 41, la población soviética, como un gran puño, contenía el ejército nazi en Kalinin, Tula y a 30 kilómetros de Moscú. Delante de las divisiones de combate estaban las divisiones de construcción que alrededor de las ciudades y aldeas cercanas a Moscú hicieron miles de fosos antitanques, nuevas vías de comunicación entre las sucesivas líneas defensivas de las trincheras, cientos de miles de bloqueos y nudos defensivos. Los intentos de tomar Moscú y Leningrado se estrellaron por la firmeza y confianza del pueblo soviético en su sistema social. De hecho, a despecho de los historiadores occidentales, la victoria del Ejército Rojo no se debió a una superioridad numérica de efectivos o a causas climáticas
como las temperaturas bajo cero. En ambos casos, hasta mediados de 1943, las fuerzas del Eje eran más numerosas que las del Ejército Rojo. Y durante el invierno de 1941, muy pocos días se bajó de los 10 grados bajo cero. Pero sí, al contrario, las pruebas de arrojo y destreza de los combatientes soviéticos son muy numerosas. Se sigue insistiendo por los historiadores occidentales actualmente que para los nazis la invasión de la URSS hasta Moscú fue un paseo y que hicieron cientos de miles de prisioneros. Pero no mencionan que su guerra relámpago, que se resolvió en pocos días en los países ocupados de Occidente, como en Dinamarca, un día, 5 días en Holanda, 19 días en Bélgica, 35 días en Polonia, 44 días en Francia y 63 días en Noruega, fue un fracaso absoluto cuando llegó el turno a la URSS. Cada palmo de terreno, ya desde las fronteras soviéticas, fue defendido enconadamente por los guardiafronteras como en Brest y en Liepāja. Brillantes contraataques desgastaron a las fuerzas nazis. Batallas como la de Smolensk duraron 2 meses. Dentro de esta gran batalla tuvo lugar la retirada hacia el oeste de los nazis en Yelnya, perdiendo cerca de 50.000 soldados y viéndose obligados a pasar a la defensiva. Desde el comienzo de la guerra hasta el 30 de septiembre del 41, los hitlerianos perdieron 561.000 tropas, casi el 16,2% de sus fuerzas terrestres. Esta unión del pueblo con su gobierno y con el socialismo, con la preservación de su sistema social de clase, fue esencial en la victoria de la URSS y de los pueblos europeos. Porque para la mayoría de la población soviética, con el socialismo tenían la confianza de un futuro mejor para la humanidad. Este internacionalismo lo expresa muy bien Georgi Zhukov, mariscal soviético en la toma de Berlín. Dicho con franqueza, mientras duró la guerra, yo estuve decidido a vengarme de los hitlerianos por su crueldad, pero cuando empujando al enemigo entramos a Alemania, retuvimos nuestro odio. Nuestros criterios y nuestros presentimientos internacionalistas no nos permitían entregarnos a una venganza ciega. La mayoría de la población soviética no deseaba doblegarse al odiado enemigo y rechazaba el nuevo orden fascista. Así, tras los primeros meses, miles de mujeres y hombres cogían las armas y atacaban a los invasores, y a la vez, tras el temporal retroceso del ejército soviético, los responsables de los soviets planificaban qué activistas se quedaban y lucharían en la clandestinidad, la mayoría miembros cualificados del partido y del Komsomol. De acuerdo a un plan maestro estudiado antes de la invasión, en el Consejo Estatal de Defensa se creó el Consejo Central Guerrillero, que fue enseñando frentes clandestinos por todo el territorio ocupado, al principio destacamiento y luego divisiones. Cuando en una región no lo había, lo organizaban. Los invasores no debían tener ningún territorio pacífico. A tal efecto, se crearon en Moscú destacamentos de combatientes que eran lanzados tras las líneas. Fueron los llamados paracaidistas rojos. Al principio fueron seleccionados de entre las más expertas fuerzas, todas voluntarias, pues sabían que era muy posible que no volviesen de su destino. Por ello, al principio salieron de las OMSBOM, batallones de tiradores de designación especial, expertos combatientes en diferentes armas y en lucha cuerpo a cuerpo. En su composición había gimnastas, campeones deportivos y de lucha sambo, estajanovistas, atletas e internacionalistas. Los más numerosos dentro de estas batallones fueron españoles republicanos, comunistas, por su experiencia en la Guerra Nacional Revolucionaria de España. Pasando los meses, más de 1 millón de campesinos, ancianos, niños, mujeres y exprisioneros se unieron a las divisiones guerrilleras. Poco a poco, el movimiento guerrillero soviético fue adquiriendo proporciones cada vez más considerables, consiguiendo el armamento, en parte del enemigo en combate y de otra parte por el aire desde la Tierra Madre, creando aeródromos y zonas liberadas de los nazis. Los hechos son contundentes, como todo ello. Pusieron fuera de combate a 1,5 millones de fascistas, entre soldados y oficiales, funcionarios y empleados de las instituciones de ocupación. Volaron 20.000 trenes, 10.000 locomotoras, 20.000 puentes ferroviarios y de carretera,
destruyeron 65.000 automóviles, averiaron más de 4.000 tanques, carro blindados, derribaron o inutilizaron en aeródromos 1.100 aviones. Pero el hecho más significativo es que, desde 1943, controlaban las fuerzas guerrilleras un territorio superior a 200.000 kilómetros cuadrados, tanto como Inglaterra, Bélgica y Dinamarca juntas. Los nazis, para parar todo esto, tuvieron que movilizar el 10% de su ejército regular. En el otoño de 1942, para la lucha contra la resistencia, el enemigo dedicó 15 divisiones de campaña, 10 divisiones de protección, 27 regimientos de policía y 144 batallones de la Gestapo. Para comprender la significación de estas cifras, todas las tropas italo-alemanas que en el verano del 42 operaban en el norte de África constituían 12 divisiones. Para conseguir esto, el Consejo Estatal de Defensa crearon los ejércitos de choque. Durante la Gran Guerra Patria, el Ejército Rojo demostró al mundo que la organización y cohesión de sus tropas era muy diferente a las formaciones profesionales de los ejércitos imperialistas. Las duras condiciones de las divisiones al comienzo de la guerra, inexperiencia en las municiones motorizadas, menor calidad de las armas, superioridad numérica del enemigo, fueron suplidas rápidamente por el ímpetu y la certeza de que no podían retirarse, que había que destruir cuantas más unidades enemigas. Una de las medidas fue resaltar y reforzar aquellas unidades que destacaban en los combates, recibiendo el título de Unidad de la Guardia Roja. Con esta distinción, el Ejército Rojo tuvo unas fuerzas expertas en la lucha por la defensa del poder soviético. Con estas unidades de los ejércitos soviéticos se fortaleció extraordinariamente la capacidad de combate. Tras la batalla de Moscú, estas divisiones de la Guardia, junto con otras divisiones destacadas, se agruparon en el ejército de choque. Era la punta de lanza de los contraataques, de las ofensivas, y con su desarrollo en los frentes de batalla se acortó extraordinariamente la guerra. Estos ejércitos fueron letales para las fuerzas hitlerianas, pues coordinaban divisiones de fusileros, blindadas y de artillería, lanzadas de golpe en vastos frentes, arrollando a su paso las más preparadas fuerzas nazis. Así ocurrió en las contraofensivas de Moscú, Stalingrado, Kursk, Korsun-Cherkasy, Leningrado y el paso del Vístula. De 1941 a 1945 se crearon 5 ejércitos de choque. La famosa imagen de la bandera roja, enarbolada sobre el Reichstag, fue realizada por soldados de la 150 División de Fusileros del Tercer Ejército de Choque. Estas son las lecciones de la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. Y esperamos que estas lecciones no caigan en saco roto y que el fascismo no vuelva a resurgir como quieren el imperialismo que suceda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante esta exposición que has hecho. Y me gustaría hacerte una pregunta, igual que les animo a todos los que están participando en el chat, si tienen alguna pregunta, por favor. Eh, ¿Qué lecciones en la actualidad debemos aprender? ¿Qué lecciones deberíamos haber aprendido de esta victoria? ¿Cómo analizas esta victoria en el contexto actual? Ponte, Ricardo, pon la voz, por favor. Ricardo, Ricardo, no te oigo, no te oigo. Ricardo, Ricardo, por favor. Eh, eh, si Ahora, me oyes, por favor, ahora, pon el... ahora me oyes, me Sí, oyes, ahora te oigo, ahora te oigo ¿está? ¿Me oyes? perfectamente. Sí, ¿Me sí, sí, oyes? sí, te oigo. Sí, sí. Vale. Hay una lección fundamental que cuando suceden estas verdaderas
atrocidades de la humanidad, es todo el pueblo el que tiene que levantarse contra el fascismo. De hecho, todos los estadistas soviéticos y los principales militares soviéticos hablan que la victoria no fue solamente del Ejército Rojo, sino del pueblo soviético. En la actualidad hay en muchas cancillerías de los estados occidentales una idea de que hay que ir a la guerra para solucionar los problemas entre las naciones. Y eso es algo que ocurrió en 1939, cuando entre los propios estados occidentales fueron a la guerra. Pero en estos momentos una guerra será muchísimo peor que la Segunda Guerra Mundial, por la sencilla razón de que los medios de destrucción masiva son muchísimo peores. Y por eso, lo que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los que asistimos a estas conferencias, cada una de las personas en las que no quieren que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos se vean lo que es una guerra, tenemos que proclamar que hay un derecho inalienable de cada pueblo de decidir su destino. No se puede imponer a los pueblos un tipo de forma de trabajar, forma de funcionar. El imperialismo así lo quiere. De hecho, la guerra encubierta que se está teniendo con Rusia va en esta idea. Una guerra encubierta que impide que todo lo que se está haciendo en Rusia se llegue a los trabajadores y a la población de los países occidentales. En su momento, durante la Guerra Fría, pasó exactamente igual. Y eso no deberíamos que volviese a repetirse. No deberíamos, por nuestras puertas, deberíamos de buscar que eso no ocurriese. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, se denunció los acuerdos que se habían hecho para impedir que haya otra guerra en los acuerdos de Potsdam. Y fue el presidente norteamericano y el presidente, o sea, el primer ministro inglés, Truman y Churchill, quienes desde el primer momento crearon una guerra encubierta, que fue la Guerra Fría, contra la URSS. Y en estos momentos se está haciendo contra Rusia, pero de una forma tremenda. Ya hemos hablado en otras conferencias sobre lo que está sucediendo en el Donbass y sobre lo que está sucediendo con el pueblo palestino. Son verdaderas aberraciones. No sé si está contestada la pregunta. Está contestada. ¿Vais a hacer en la Asociación de Amistad Hispano-Soviética algunos actos en conmemoración de esta victoria? ¿Tenéis preparado algún blog? ¿Vais a hacer algún análisis? ¿Tenéis previsto algún encuentro? Me has comentado también que tenéis especialistas que van a participar. ¿Cuáles son los planes de Sí. la Asociación Hispano-Soviética para el mes de mayo? Mira, en este mes de abril vamos a sacar dos importantes artículos en el blog. Importantes porque son traducciones directas de historiadores y de personas que lo que ellos hacen no llega a los medios de comunicación occidentales. Pero sabiendo que en Occidente se va a impedir que se conozca la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo, el 80 aniversario,
el 9 de mayo, en el Club de Amigos de la UNESCO, vamos a realizar un acto sobre la victoria del Ejército Rojo, con dos grandes historiadores, uno de ellos militar, que lo van a ver desde diferentes prismas, la importancia y las consecuencias de la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. Posiblemente estamos preparando una serie de nuevos folletos que irán saliendo a lo largo de todo este año sobre diferentes aspectos de este 80 aniversario, que ya lo he insinuado cuando he estado hablando, ¿no? Con los accesos y los recuerdos y las meditaciones de Zhukov y sobre las reflexiones de Stalin sobre la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Uno de los libros de Stalin sobre la guerra se llama así, La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética, que está en ruso y está publicado en 1952 en Moscú. No sé, es lo que tenemos previsto hasta ahora. Muy bien. Esto, una cosita, tenemos aquí un amigo nuestro que está unido a este canal, Miguel Ángel, que pregunta por qué los Estados Unidos de la OTAN, no, perdón, por qué los estados de la OTAN están excluyendo a la Federación Rusa y a Bielorrus de los actos conmemorativos de la victoria sobre el nazismo hitleriano. Bueno, es lógico. Hay en estos momentos, en la propia Alemania, hay problemas muy graves para donde están los monumentos de liberación de las ciudades alemanas del nazismo, que haya ningún representante ni de las embajadas de las antiguas repúblicas soviéticas que tienen allí monumentos a los caídos del Ejército Rojo. En concreto, fundamentalmente, claro, de la embajada de Rusia y Bielorrusia. Esto ha sido en estos días. Pero aún más, todos los actos que se van a realizar sobre la victoria sobre el nazismo, ya desde enero de este año, se ha impreso en Hollywood y en las diferentes cadenas de desinformación de Occidente una verdadera avalancha de documentales, de películas, de conferencias sobre Normandía, hablando del 80 aniversario de la victoria y tratando de silenciar la toma de Berlín por todos los medios. Aún más, hoy en las redes sociales no se ha desarrollado un hecho que ha sucedido hace 2 días en Karelia. En Karelia hay un monumento precioso a 60 niños españoles que estuvieron luchando por detener a las tropas finlandesas dentro de la 60 División de Milicias Soviéticas de Leningrado, que estuvieron luchando para impedir que desde el frente de Petrozavodsk llegasen a Leningrado. Bueno, esta noticia, en la que ha habido una gran concentración de población cercana, y son 3 monolitos preciosos, pues va a pasar desapercibida. Pero ese esfuerzo, por ejemplo, y fijaros, 60 niños de la guerra, aquellos niños que fueron a la Unión Soviética tras la caída de la República,
pues niños de 15, 16, 17 años, aún mintiendo sobre su edad, ingresaron en las milicias de Leningrado y fueron al frente con la 60 división. Tienes mucha razón, Ricardo, porque precisamente mi maestro Ángel Gutiérrez, uno de los niños de la guerra, comenta en sus diarios, unos diarios que vamos a publicar, que vamos a presentar el día 25 en la Noche de los Libros, los diarios de Ángel Gutiérrez, habla precisamente de que él estuvo en los tejados de Leningrado, él estuvo durante el bloqueo. Luego lo fueron evacuados hacia los Urales, pero él nos contaba que los niños se subían a los tejados y tiraban las bombas incendiarias que arrojaban los alemanes. Él nos ha recordado muchas veces que veía un cielo completamente negro lleno de aviones y efectivamente muchos de los niños de la guerra, participaron, mintiendo a veces en su edad, participaron en la Gran Guerra Patria. Bien, otra pregunta, Ricardo. Yo sé que tú eres un gran especialista en la música, sé que en la literatura y sobre todo en la actividad que hacemos conjunta de nuestro Cineforum en Casa Rusa, que se desarrolla con bastante éxito y mostramos esas obras maestras que hablas tú del cine soviético, de los grandes maestros soviéticos. Por favor, ¿podrías aconsejar a nuestros seguidores, a los que nos están viendo, alguna película? ¿Qué películas consideras tú? Vamos a pasar de otro tema, a ver cómo se ha visto la guerra desde otros ángulos, desde el ángulo artístico. Recuerdo que cuando en Moscú estaba estudiando un día dijeron, vais a tener que ir todos hoy en lugar de clase, vais a ver una película. Nos llevaron a ver a las 12 de la mañana en el cine Praga la película Idi Smatri, Ven y mira, de Klimov. Yo recuerdo que cuando terminé de ver esa película, me quedé tan impresionado que, bueno, no pude comer, estuve totalmente impresionado. Es una película que refleja con todo el horror lo que fue la ocupación, la destrucción de muchísimas aldeas. También hay otra obra musical que es muy querida para nosotros, fue la Sinfonía de Leningrado de Sostakovich, también que la dedicó precisamente a este acontecimiento. ¿Podrías aconsejarnos cuáles, según tu parecer, son las películas que mejor reflejan lo que fue la lucha? Ya sabemos que es muy difícil que el arte se acerque a lo que es la realidad, pero a veces obras como Guerra y Paz de Tolstoy nos han reflejado lo que fue precisamente el horror y lo que fue el sufrimiento desde el punto de vista individual. ¿Qué películas y qué obras literarias nos aconsejarías para que conociéramos y tuviéramos una visión artística y al mismo tiempo objetiva de la guerra? Bien, hay decenas, no unas cuantas, grandes producciones soviéticas. Estoy hablando de decenas, desconocidas completamente por la población española. Yo iré haciendo un recorrido para que más o menos las personas tengan ideas. Eh, Empiezo por el primer Oscar que obtiene una producción soviética en el año 42, que se llamaba La Batalla de Moscú. Fue Oscar a la película extranjera más importante y se la dieron entonces a una producción soviética. Hay muchas obras muy, muy valiosas que se hacen en aquellos años, pero hay una película que destaca por su crudeza y sobre todo por su análisis de los sentimientos. La conocida La infancia de Iván, de Efectivamente. Tarkovsky, eh, la también desconocida La joven guardia, también la muy conocida por sus aspectos humanos, sobre todo, de que parece que es una obra menor, pero es mayor
por sus aspectos humanos, que es esta obra que hoy pues, es difícil de entender si no se entiende el contexto que se dio la guerra, como es El fascismo cotidiano, de Mikhail Roh, del año De Mijail 63, Ron. que es dificilísimo de entender. Anteriormente, incidiendo en esa idea, está la balada del soldado. O sea, hay un nexo importante entre rodar una película y desarrollar el séptimo arte. Lo que tú has hablado de cuáles son los factores culturales, cuáles son las obras maestras. La obra maestra es aquella que, utilizando una serie de técnicas, imprimen una forma directa de entender lo que es lo que se quiere contener. Y para eso son una serie de guionistas y grandes especialistas de cine quienes se lo desarrollan. De hecho, en la mayoría de las películas soviéticas, si vemos los títulos de crédito, son equipos de trabajo, equipos de guionistas, de redactores, equipos. Muchas personas utilizan para que no se pierda el análisis de qué se quiere decir. Tú lo has dicho perfectamente. La película posiblemente más cruda sobre la Segunda Guerra Mundial es Ven y mira. ¿Pero por qué? Porque tenían que trasladar a la pantalla unos hechos que son absolutamente verídicos. 810 aldeas bielorrusas fueron incendiadas con sus habitantes en, en, aquí, en la propia aldea. Fueron exterminadas. Cerca de Minsk, en Bielorrusia, hay un monumento a, a todas aquellas personas que murieron en todas aquellas aldeas. Ya te digo que son muchísimas las películas. Y claro, decir, bueno, he dicho estas 4 películas, ¿por qué? Porque dan de diferente forma una idea de todas estas situaciones. Por ejemplo, la participación de la mujer, los amaneceres son aquí tranquilos, desde el punto de vista de las francotiradoras, desde el punto de vista de la mujer en defensa. O sea, hay muchísimas películas que son grandes películas maestras porque están hechas con una humanidad en cuanto a cada uno de los personajes bastante importante. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues no tengo no hay más preguntas en el chat. Esto lo podrá ver la gente, vuelvo a repetir, va a quedar grabado y se puede volver a ver esta intervención. Muchísimas gracias. Pero quería terminar siempre hay que siempre decía a mi maestro flamenco, José Luis, cuando montes una obra de teatro, siempre tienes ventanas de muchos tipos, pero la ventana es la esperanza. La ventana es la esperanza. No puede haber una obra de teatro sin esperanza. Y quisiera terminar esta amable y esta bonita reflexión que estás haciendo con nosotros. Y hablo de nuestra juventud en España. ¿Qué queremos decirles? ¿Cuál es el mensaje? Vamos menor. Entonces, por favor, Rick, dirías a esta juventud, a veces apagada, a veces que no conoce, ¿qué mensaje les damos? ¿Qué mensaje les transmitimos desde la Asociación de la Amistad Hispano-Soviética? Nosotros siempre lo decimos en todas nuestras intervenciones. Aquellos pueblos que ignoran su historia o su pasado, eh, desgraciadamente
vienen a repetirlo como una tragedia más tarde. Nadie, nadie peor que el pueblo palestino está sufriendo lo que es un genocidio de tipo nazi-fascista. Y esto está sucediendo. Y la juventud, los jóvenes, pues les da igual. Muy pocos participan. Pero cuidado, el fascismo está en auge en muchos países de Europa. E inclusive entre las actitudes en los campos de fútbol, en las reuniones de trabajo. Yo de esto no hablo. Yo es que soy apolítico. Pero tú tienes una identidad de clase. Tienes una forma de pensar. Y si tú no defiendes aquello que defiende a la humanidad contra la peste parda, fascista, y contra el imperialismo que quiere que vuelva al fascismo, si tú no te pones delante, tú lo sufrirás. De hecho, en toda Europa hay leyes muy regresivas sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la sanidad. Muy regresivas. ¿Y cómo? Muy sencillo. Tú no te preocupes. Otros van a pensar por ti. Ya hay planes de que vuelva la mili. Ya hay planes para el rearme al 5% de presupuesto de cada país europeo. No pasa nada. Cuando veas que no te pueden atender, que se colapsan las urgencias, entonces empezarás a llorar. Y eso lo van a tener los jóvenes ahora, cuando quieran independizarse, van a tener esos problemas. Porque aquellos que no se dan cuenta de dónde viene el pasado, de lo que significa el imperialismo y su arma destructora, que es el fascismo, se repetirá. Por eso toda esta conferencia, por eso la lucha de nuestros socios. Muchas gracias, Ricardo. Mira, hay una pregunta también de nuestro seguidor, Miguel Ángel, que pregunta, ¿por qué los estados occidentales ocultan las simpatías de los actuales mandos ucranianos por el nazismo y sus símbolos? Después de la desaparición de la URSS, hubo en muchísimos países de la antigua Unión Soviética, hubo una radical nacionalización, nacionalismos, en la cual se cambió, digamos, la interrelación de las diferentes nacionalidades en cada país. Hubo situaciones extremas, como en Letonia, Estonia, Lituania. Pero lo peor se hizo en Ucrania. En Ucrania, durante todos los, después del año 1992, fundamentalmente, hasta el año 2013, hubo una reucranización desde un punto de vista nacionalista, no desde un punto de vista de los trabajadores, de la importancia de la unión de los pueblos eslavos. En toda Ucrania, a mí me consta, por diferentes conversaciones con ucranianos, todo el mundo sabía ruso. Y depende de qué regiones, hablaban más o menos el ucraniano. El ucraniano era una lengua minoritaria, que poco a poco, después de la caída se fue siendo mayoritaria, hasta que a partir del 2014, del golpe de Estado del Maidán, por parte de la ultraderecha, se impuso
como idioma y se desterró el ruso, salvo en aquellas regiones que dijeron no, que son las regiones fundamentalmente del Donbass y Crimea. Todo lo que es el oriente ucraniano, que desde la antigüedad fueron precisamente tierras cosacas, donde iban rusos a buscar expansión a partir del siglo XVII, XVIII y XIX, pero que hablaban ruso. El ucraniano vino precisamente desde el occidente, desde intelectuales que crearon como una especie de dialecto alrededor de lo que era la Galicia, que es una comarca ucraniana. Pero generalmente los grandes escritores ucranianos del siglo XIX y XX escriben en ruso y no utilizan el ucraniano. Estoy hablando de Solokhov y de Pausovsky. No, no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu intervención. Esto es un paso más entre la estrecha relación que mantiene Casa Rusa con la Asociación de Amistad Hispano-Soviética. Os deseamos que todos los actos que tengáis afluencia, los hagáis con ilusión, los hagáis con la firme convicción de que estamos luchando por la causa justa. Muchísimas gracias y espero pues a todos los que hayan visto esta conferencia que esto les haya aclarado un poco, que les haya dado un poco de luz sobre estos acontecimientos que ocurrieron hace 80 años, pero que el objetivo es que la historia no volvamos a repetirla porque entonces no se va a repetir como una tragedia, sino va a poder ser una farsa y en la cual estamos todos metidos y con mucha ligereza hablamos de guerra, hablamos de intervenciones militares y no sabemos que esto solamente obedece a intereses que no son realmente de los que la gente va en autobús y va a la compra. Muchísimas gracias de parte de Casa Rusa, te manifestamos nuestro agradecimiento, Ricardo, y esperamos tenerte muy pronto otra vez con nosotros. Muchísimas gracias por tu intervención y a todos los que han venido, por favor, manteneros al tanto de las actividades que hacemos en Casa Rusa a través de nuestras redes sociales. Tenemos conferencias y estamos celebrando este año pues con muchísima ilusión y con muchísima convicción estos acontecimientos. Buenas tardes a todos y un abrazo muy fuerte, querido Ricardo. Un abrazo a ti y a todos los compañeros de la asociación. Encantado de haber Hasta, asistido a esta reunión, encantado. En nombre de la Asociación de Amistad Hispano-Soviética. Salud. hasta luego.